Vamos a ver la unidad 1, ¿sí? Bueno, arranquemos. Vamos a arrancar con el repaso de la unidad 1, ¿sí? Módulo 1. Bueno, ¿de qué hablaba el módulo 1? Empezamos con la definición de qué es programar, la definición de un algoritmo. Después también hablamos de la diferencia que hay entre un algoritmo y un programa. Así que, bueno, empecemos. ¿Qué es programar? Programar es definir instrucciones para ser ejecutadas por un ordenador y el objetivo es resolver un problema. Si deseamos aprender a programar, debemos saber lo siguiente. El programador es, antes que nada, una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz, se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático, ¿sí? La resolución de un problema va a exigir o exige el diseño de un algoritmo. Por un lado tenemos la definición de algoritmo, ¿sí? Es un conjunto de pasos. Acuérdense de esto, es un conjunto de pasos ordenados y finitos, ¿sí? Que permiten resolver un problema o tarea específica. Tienen que estar ordenados y tienen que ser finitos, ¿sí? Y dijimos que el algoritmo no es lo mismo que un programa, ¿sí? Un programa es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema, ¿sí? También dijimos que el algoritmo sobresale sobre un programa, ¿sí? Es mucho más importante el algoritmo que el programa en sí. Bueno, la importancia del algoritmo. Fíjense que nosotros para poder llegar a conseguir un programa, ¿sí? Necesitamos primero tener definido el problema, diseñar el algoritmo y llegamos al programa, ¿sí? Sin algoritmo no puede existir un programa, ¿sí? Un algoritmo es independiente del lenguaje de programación y de la computadora que lo ejecuta, ¿sí? Un mismo algoritmo puede expresarse en lenguajes diferentes de programación y ejecutarse en computadoras distintas. Hay algo que yo les dije también, es que muchas veces cuando estamos aprendiendo a programar y estamos conociendo el lenguaje de programación, muchas veces nosotros lo que queremos es diseñar el algoritmo y ya codificarlo a la vez. Y yo creo que no debería ser así. Eh, Al principio deberían usted acostumbrarse a hacer la recetita, ¿sí? Ahora, paso 1, paso 2, paso 3, en papelito. Y yo muchas veces, como ya tengo la práctica, como que vuelvo un poco por ahí, cuando hay un algoritmo que me está costando, agarro papel y lápiz. Empiezo paso 1, paso 2, paso 3. Porque mi cabecita ya está funcionando en un lenguaje de programación. Dice, mira, acá voy a hacer un ciclo y ya empiezo, acá voy a agarrar, voy a utilizar una lista genérica, cuando no debería ser así, ¿sí? Así que acostúmbrense a escribir sus ideas, ¿sí? Acostúmbrense también, cuando yo les dije, intenten hacer el ejercicio. No se queden pensando que el ejercicio es difícil. ¿Por qué? En el propio intento que hacen ustedes, seguro van a surgir cosas, ustedes van a agarrar, mientras van intentando, van a empezar a salir ideas. Pero si ustedes se frustran de entrada, difícilmente llegan a lograr resolver el ejercicio, ¿sí? Sí, se puede hacer como, hay varias formas de diseñar un algoritmo, ¿sí? Lo podemos hacer en pseudocódigo, lo podemos hacer con un diagrama de flujo, un diagrama de bloques, ¿sí? Hay varias formas. Fíjense en que teníamos nuestro amigo Chems que decía que tenía un problema.
¿sí? Tienen que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma, ¿sí? Nosotros muchas veces nos plantean el problema y nosotros tomamos nota y después vamos agarrando, lo vamos llevando, ¿sí? A nuestro ámbito, empezamos a identificar las variables de entrada, el proceso, las variables de salida, ¿sí? Y vamos reescribiendo ese problema, lo vamos acomodando para nuestro gusto en realidad, para que podamos identificar más rápido las cosas. Por ejemplo, acá dice, tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. Pero si le damos una vuelta de rosca, dice, dado dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos. ¿Sí? Ya es como que cambia. Bueno, para resolver un problema, diseñamos el algoritmo y tenemos nuestro programa. ¿Sí? Pero tenemos que seguir, ¿sí? Tenemos que seguir un proceso. No sé si se acuerdan o yo les comenté lo que hace un analista funcional. ¿O alguien sabe lo que es un analista funcional? Bueno, les comento. Un analista funcional es una persona que pertenece a sistemas, ¿sí? Es un rol, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo me considero un analista programador. ¿Por qué? Antes de programar, yo también hago la función de agarrar, de analizar, de relevar un problema, ¿sí? Y una vez cuando tengo ya evacuadas todas las dudas, recién paso a programarla, ¿sí? Yo tengo que ir a ver al usuario, tengo que leer las normativas, tengo que investigar. Entonces, hago toda una investigación, hago todo un relevamiento de cuál sería el problema, y una vez que ya tengo bien claro cuál es el problema, recién paso a programar. Bueno, yo hago la función de analista programador. Bueno, en las grandes empresas hay analistas funcionales. ¿Qué hacen esas personas? Las personas hacen eso que yo les decía al principio. Están analizando, ¿sí? Viene un requerimiento del sector de contable, ¿sí? El sector de contable agarra y necesita, no sé, por ejemplo, quiere migrar de un sistema que tienen a uno más nuevo, ¿sí? Eh, o piden un nuevo requerimiento, no sé, quieren tener las cuentas contables internacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el analista funcional que está en sistema va, releva, y una vez que releva y tiene todo bien claro el panorama de cuál es el problema, se lo pasa al programador. ¿Sí? Y el programador lo único que debería hacer es codificar. ¿Sí? Obviamente, pueden haber dudas, pero ya lo charla el programador con el analista funcional. Y si hay algo que tenga que ir a relevar nuevamente el analista funcional, bueno, él se encarga. ¿Sí? Eso es lo que hace un analista funcional. Pero bueno, en muchas empresas el programador hace de analista funcional y de programador. ¿Sí? Como dice acá la definición, veamos acá. El programador es antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un buen programador necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. ¿Sí? Pero para eso vamos a seguir un proceso. La definición del problema, el análisis del problema, diseño y técnica para la formulación de un algoritmo, la codificación, la prueba y documentación, la prueba y depuración, la documentación y el mantenimiento. ¿Sí? Esa sería la seguidilla de cosas que debería hacer. ¿Sí? En una parte va a estar el analista funcional y en otras partes va a estar el programador. Pero si hay una sola persona que hace de analista funcional y de programador, bueno, va a ser todo. ¿Sí? Fíjense en que la definición del problema
del problema inicial que teníamos, lo dimos vuelta, lo llevamos a nuestro ámbito y decimos, dado dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos. ¿Sí? Después, hacemos un análisis del problema. Identificamos cuáles son los datos de entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. Después de eso, agarramos y diseñamos nuestro algoritmo. ¿Sí? Una vez que tenemos el algoritmo, que yo ya le dije que es la parte más importante, ¿sí? Yo puedo saber un montón de lenguaje de programación, ¿sí? Pero si no sé diseñar bien un algoritmo, y bueno, difícilmente sea un buen programador. Yo puedo conocer mucho de Java, mucho de la sintaxis, mucho de cómo funciona internamente, todo eso, pero si no sé diseñar un algoritmo, mucho sentido no tiene. Le mostré también en algún momento cómo podemos hacer prueba y depuración, ¿sí? Las pruebas, ¿sí? Profe, Sí, ¿qué me habla? no, que Alejandro. Alejandro, Sí, Alejandro. que un algoritmo es, por ejemplo, también puede estar relacionado con los procedimientos que uno utiliza para resolver alguna operación matemática. Y si nosotros no conocemos, supongo que nos piden, en el caso que vimos la primera clase de calcular el perímetro o el área del rectángulo, si nosotros no conocemos esos conceptos, no vamos a poder programar. Bueno, ahí está, Alejandro, tu cintura para poder agarrar y decir, bueno, si hay algo que no conozco, entonces agarro. A ver, yo de contabilidad mucho no sé, ¿entendés? Pero mi cintura, ¿dónde va a estar? En ir a agarrar y ahí ir a entrevistar a la gente contable y decirle, che, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo es? Decime más o menos. Entonces ahí ya te empiezan a surgir ideas, mira, esto lo puedo resolver de esta forma, y vos ya te vas ideando la forma que vas a resolver las cosas. ¿Sí? Otra cosa, documentación. O sea, no sabes calcular el área de un rectángulo, y bueno, busco documentación, hago investigación. O sea, si vos ves que es más complejo el panorama, y bueno, ya ahí empezamos a ver un poquitito más, ya hay un poco más de dificultad. Pero bueno, o sea, mira, eh, yo nunca he trabajado con, no sé si conocen el concepto de Open Vision. No, Computer Vision. Bueno, les comento, el concepto de Computer Vision es hacer mediante un programa, ¿sí? Reconocimiento de objetos dentro de una imagen, ¿sí? Darle la posibilidad a que mi programa pueda tener la capacidad de visión, ¿sí? Que pueda identificar colores, que pueda identificar imágenes, que pueda identificar diferencias. Bueno, yo eso no lo sabía, pero lo fui aprendiendo poco a poco. Obviamente, lo que están estudiando o lo que estudiaron alguna vez la UNSA o lo que están estudiando, saben de que hay una gran base matemática para la programación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente muchos de los algoritmos usan cálculos matemáticos. Es por eso. Pero bueno, o sea, como te digo, si no tenés el conocimiento en ese momento, está tu cintura en ir, investigar y tratar de averiguar, sacar de toda la duda de cómo se podría resolver ese problema y qué tipo de datos va a usar, qué algoritmo vas a usar, bueno, y un montón de otras cosas. Bien, ¿Sí? profe, gracias. Bueno, me quedé en prueba y depuración. ¿Sí? Una vez que codificamos nuestro algoritmo, podemos hacer una prueba.
Le mostré en algún momento que podemos hacer una prueba de escritorio, ¿sí? También se puede hacer una prueba unitaria, una prueba de integración, una prueba de... hay distintos tipos de pruebas que se pueden realizar. Depuración también les mostré cómo se puede depurar un programa, hacer correr un programa y ver secuencia a secuencia cómo las variables van tomando los valores, cómo van cambiando, cómo se va bifurcando también un programa. Si hay una condición y entra por este lado, ver cómo se ejecutan las sentencias de este lado, o si están de este lado, bueno, ver cómo se ejecutan y ver cómo va cambiando, ¿sí?, los datos dentro de mi programa, ¿sí? Un buen programador tiene que tener una buena capacidad también para depurar, ¿sí? Y yo, para no ampliar mucho esto, ¿por qué les digo esto? Supongamos que ustedes vienen, están comenzando, no, a ver, el ejemplo sería el siguiente. Supongamos que Martín se va de la empresa y agarra era el programador, el único programador que tenía en la empresa, ¿sí? Me contratan a mí, yo agarro, llego, sí sé Java, ¿sí? Pero bueno, me entro a ver, me dice, che, mira, René, tenés que empezar a corregir o ver lo que dejó Martín pendiente, ¿sí? Con suerte va a estar bien documentado, pero si no está bien documentado, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a leer el código. Y si leyendo el código no me doy cuenta, y voy a tener que empezar a hacer correr el programa y en la depuración darme una idea de qué es lo que hace ese programa, ¿sí? O cuando hay un error, no hay forma de encontrar el error. Ya lo revisaron 1000 veces. Y bueno, con una depuración bien hecha, seguramente podría encontrar el error, ¿sí? Bueno, le decía que también es importante la documentación. A los programadores les cuesta programar, ¿sí? Es una tarea que yo particularmente no me gusta hacer, pero bueno, es necesaria. Es como le dije, se va Martín, y si Martín se fue y me dejó una documentación excelente, y yo vengo, leo así un poco y ya me doy idea de qué es lo que hace ese programa, ese módulo, ¿sí? O lo que estaba haciendo Martín, ¿sí? A ver, se puede documentar el código, pero también puede haber otros documentos, manual de usuarios, ¿sí? A donde esté todo documentado, ¿sí? El mantenimiento. Hay que hacer referencia al mantenimiento. Y seguramente, mientras va evolucionando el programa que yo realicé, en algún momento, ¿sí?, puede haber cambios de reglas, ¿sí? Hoy el dólar está, no sé, a 200, mañana está, no sé, a 300 pesos. Y justo yo tengo involucrado dentro de mi programa algún cálculo con el valor del dólar, qué sé yo, y bueno, voy a tener que venir y hacer el mantenimiento, ¿sí? Corregirlo. Y después yo agarro y me pongo a pensar, che, pero si esto lo tengo variable siempre, ¿sí? ¿Sí? Si esto lo tengo variable siempre, ¿por qué no lo guardo en algún lado y después solamente voy a leer de ese lado? En este caso les digo, por ejemplo, ¿por qué no lo guardo en una base de datos? O lo guardo en un archivo de texto, o lo guardo en algún lado, voy y leo. Yo modifico el archivo de texto, la base de datos, o no sé, un Excel, y lo leo de ahí al dato ese, y después lo leo y lo tomo, hago referencia a ese dato y ya está. O sea, no tengo que tocar mi programa. Voy y toco la base de datos del archivo de texto del Excel. Es como que parametrizo ese valor en algún lado y después mi programa tiene la habilidad de leer ese valor y bueno, después usarlo, ¿sí? Al principio yo le metí fijo el valor y después evoluciona mi programa. Ah, no, esto ya lo metí con una parametría, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué más? Veamos este ejemplo, ¿sí? Para hacer un repaso más o menos. Hasta acá, ¿cómo vamos?
¿Se entiende? Sí, se profe. entiende. Sí, se Bien. entiende. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos. Avancemos, mientras más rápido vayamos, pero obviamente, como les dije, si tienen dudas, me van avisando, ¿sí? Supongamos este problema, ¿sí? Calcular el área y el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Para lo cual se debe ingresar el lado A y el lado B, ambos números reales, ¿sí? Bueno, primero tengo que definir el problema y me hago unas preguntas. ¿El enunciado es preciso? ¿Es posible calcular el área y perímetro de un rectángulo? ¿Sí? Entonces, en principio sí, es preciso, sí se puede calcular, ¿sí? Hago un análisis, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida. Los datos de entrada son suficientes para resolver el problema, conocemos la fórmula para obtener el área y el perímetro, somos capaces de ejemplificar con algunos valores de entrada cuáles serían la salida, qué tipo de instrucciones necesitábamos para diseñar el algoritmo, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá me hago un pequeño diagramita, lado A, lado B, identifico cuáles son las fórmulas, ¿sí? Tenemos los datos de entrada, ¿sí? Lado A, lado B, los datos de salida, el valor del área, el valor del perímetro. Y fíjense que me planteo unos casos de prueba, digo, bueno, si el lado A vale tanto, el lado B tanto, ¿cuánto vale el perímetro, cuánto vale el área? ¿Sí? Esto me va ayudando para poder ir redondeando mi análisis de mi problema, ¿sí? Y después viene la parte más importante, a donde nosotros acá tenemos que brillar, ¿sí? El diseño, obvio, esto no es, no digo que acá no hay que brillar, sí, es importante el análisis, sí, porque si tenemos un buen análisis, seguramente el algoritmo debería también, si yo tengo esa habilidad de agarrar y también de resolver bien, o tengo bien clara cómo se resuelve un algoritmo, cómo plantear el algoritmo, bueno, esto debería salir fácilmente también con un buen análisis, ¿sí? Para eso aprendimos nosotros unas instrucciones de entrada, una instrucción de asignación y una instrucción de salida de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando recién comenzábamos y los chicos que recién estaban entrando acá no sabían de lo que estábamos hablando en este punto? Ahora ustedes ya saben cómo se hace el ingreso de datos en Java, cómo se hace la asignación de datos en Java, cómo se muestra datos en Java, qué objeto utilizamos o qué clase utilizamos para mostrar datos en Java. ¿Qué clase utilizamos para mostrar por pantalla un mensajito? ¿Qué objeto? El Spring Boy, ¿ese era? El system.out.println. Y para la entrada de datos, Scanner. Pero el system no era un método. el system en realidad termina siendo un método. No, el system es una clase, ¿sí? Pero utilizamos un método de la clase system, ¿sí? Utilizamos, a ver, sí, en realidad usamos un método, pero ¿qué clase, de qué clase? De la clase system, ¿sí? Ahí sería más claro, ¿sí? Para el ingreso de datos, ¿qué usamos? Scanner. El escáner, ¿bien? Ya sabemos cómo asignar datos en Java, también. Pero fíjense, nosotros cuando empezamos a diseñar el algoritmo, ¿sí? Empezamos con pseudocódigo, ¿sí? Y decíamos, bueno, para diseñar el algoritmo, escribimos ingresar un valor para el lado A, ingresar un valor para el lado B, asignar a área, ¿sí? Asignar a perímetro, mostrar el valor de área, mostrar el valor de perímetro. ¿Qué terminan siendo lado A, lado B, área, perímetro en nuestro programa en Java? Variables. Variables.
variables. ¿Sí? Lo fundamental que son las variables dentro de nuestro programa. ¿Sí? Para ingresar datos, para realizar cálculo y para mostrar la salida. ¿Sí? La prueba de escritorio también nosotros ya la vimos. ¿Sí? Poníamos la variable de entrada, las variables a donde teníamos cálculos importantes y después teníamos la salida. ¿Sí? No se olviden de hacer esto. ¿Sí? Los que recién están comenzando, no se olviden de esto porque, o sea, no es que siempre lo voy a hacer. ¿Sí? Pero si tienen duda, y agarren el papel y lápiz y empiezan a escribir. A ver, si recibo cuánto vale A, cuánto vale B, qué proceso hago y qué es lo que tengo que mostrar. ¿Mm? Bueno, ahora volvemos a creo que la clase pasada ya vimos un poco, o yo les comenté, o le hice una pregunta parecida. Si, antes de que hagamos el repaso de la introducción de Java, si yo tengo que ir a ver supongamos, viene un cliente y me encarga un programa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que instalar en la máquina del cliente? Viene el cliente, me dice, che, René, necesito que me hagas el hola mundo. ¿Sí? Ya vengo, se lo programo en Java, lo termino. Ahora, el cliente me dice, che, yo tengo una máquina. ¿Sí? Una máquina ahí de 64 bits que tiene Windows. Está nuevita. Ahora, ¿qué es lo que yo le tengo que llevar al cliente? El JRE. JDK. JDK, creo que. JDK, el JRE, el Eclipse. El Eclipse, el Java, El IDE JRK. también. El IDE, claro. El IDE. También. Ah, bueno, a ver, supongamos que yo soy... Ay, no me va a salir... No me sale la palabra. Supongamos que soy modista, ¿no? ¿O cómo se llaman las personas que hacen trajes? ¿Tienen otro nombre? Sastre. Sastre. Bueno, supongamos que soy un sastre, ¿no? ¿Tiene sentido que yo agarre y... A ver, acá voy a venir. Permiso. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿tiene sentido que yo agarre y le lleve esto a mi cliente? Puedes No, llevarlo, pero que te paguen es otra cosa. ¿Tiene sentido o no? O sea, a ver, ¿usted le van a llevar no. ¿usted le van a llevar el molde del traje al cliente o no? ¿O le llevan el No, traje? no tiene sentido. Un traje para que se mida. Claro, ajá. Entonces, ¿tiene sentido que le lleve el código fuente? No, no, para nada. Bien. ¿Tiene sentido que yo le instale el IDE al cliente? ¿El IDE para qué me sirve? No, porque el Para cliente el no va a programa. programar. Para programar. ¿Y tiene sentido que se lo lleve al cliente? No, No. no. Ajá, bien, ya sabemos que el código fuente no va, ya sabemos que el IDE no va. Ahora le hago otra pregunta. ¿Tiene sentido que le lleve el JDK? ¿Tiene sentido, perdón, ¿tiene sentido que le lleve el JDK? ¿Tiene sentido que le lleve el JRE? Y ahora empecemos. ¿El JDK tiene sentido? Mm, no, porque sirve conjunto con el Eclipse. Ajá, los agarré. No, no, porque es parte del Eclipse y de los programas para programar, ¿que no? Ahí está y ahí está. Bien, perfecto. El JDK es Java Development Kit, el kit de herramientas para
desarrollar, para programar. ¿Tiene sentido que yo se lo lleve al cliente? No. No. Ahora, el JRE, ¿tiene sentido que se lo instale al cliente? El Java Runtime Environment, ¿sí? El ambiente de ejecución de Java, ¿tiene sentido que se lo instale al cliente? Sí. Ese sí, porque es por el medio donde él va a visualizar. Ajá, bien. Bien, bien, vamos bastante bien. Bien, me gustó. Les muestro lo siguiente. ¿Sí? Venimos acá. Acá, vengo acá. Este es mi proyecto, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido que le lleve mi proyecto de Java o no? No, Ajá. Ya dijimos que el código fuente no, ¿no? no, ¿Todos están no. seguros con eso? Sí, ¿No, ¿lo llevamos o no lo llevamos? no lo llevamos, profe. Bueno, no lo llevamos, perfecto. Porque no tiene sentido, ¿eh? ¿Por qué le voy a llevar? A ver, generalmente se da de que el cliente me pide un programa, yo le llevo el ejecutable, ¿sí? Ahora, si el cliente quiere que yo le, aparte del traje, le lleve también el molde del traje, bueno, ya es otra cosa. Si el cliente lo va a pagar, bueno. Así que, en principio, no. En principio, no le llevamos el código fuente. ¿Sí? Nosotros le llevamos el ejecutable. Toma. Ahora, si vos querés el molde, mira, el molde te va a costar otro precio, porque el molde tiene muchas cosas que yo ya he desarrollado y yo no te lo puedo dar abiertamente. ¿Sí? Entonces, yo te resuelvo el problema, que esto y el otro. Perfecto. Es más, muchas veces se le dice al cliente, che, mira, tenés 3 meses para probarlo. Si hay un error de programación, yo me hago cargo. ¿Sí? Después o 3 meses, si vos necesitas algo más, te lo presupuesto y te lo trabajo. ¿Sí? Ya dijimos, el código fuente no. ¿Sí? No. Bueno, no. El proyecto de Java tampoco, ¿no? Estos binarios, ¿el binario se lo llevamos o no se lo llevamos? Ni tampoco. Mhm. El binario es, a ver, son los nombres. A ver. ¿Qué va a ejecutar el Java Runtime Environment? ¿Qué es lo que ejecuta? Ah, eso se lo tenemos que instalar porque esos son los códigos que van a dar el inicio. Mirá lo que dice Iván. A ver, El J Runtime Environment que tiene la máquina virtual de Java, ¿qué ejecuta? Bytecode. Y el bytecode es el compilado este que tenemos acá. O sea, tengo que ir al cliente e instalarle el Java Runtime Environment y le tengo que llevar ¿qué? Este archivito compilado. ¿Sí? El código fuente, este que tengo acá, ya está compilado acá. Y eso es lo que ejecuta, ¿qué cosa? El Java Runtime Environment. Así que son dos cosas que le voy a instalar al cliente. Le voy a llevar el Java Runtime Environment y se lo voy a instalar. Y mi código va a ser eso compilado, que yo ya lo compilé, que yo ya lo tengo, se lo llevo. ¿Sí? Y con eso ya tengo lo básico para que yo se lo pueda hacer correr en su máquina. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, ¿Los demás? ¿Entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, esto me va a servir para poder agarrar, ¿sí? O sea, si yo le explico esto
es porque quiero pasar a esto. Y acá, esto, si ustedes entienden esto, ustedes van a saber bien cómo funciona Java. ¿Sí? Le hago una pregunta, ¿Java es compilado o interpretado? Ambos, profe. Sí. ¿Sí? Dijimos que es Sí. ambos. ¿Sí? Ambos, ¿por qué? Primero, ¿qué hace? ¿Compila o interpreta? Primero compila. Una vez que tengo, primero compila y después el Java, la máquina virtual que está dentro del Java Runtime Environment, interpreta el bytecode y lo ejecuta en la máquina del cliente. ¿Sí? Acuérdense, Java es compilado al principio y luego interpretado. ¿Sí? Bien, veamos esto. Avanzamos con, a ver, ¿quién? Le voy a cerrar el micrófono un ratito. Ahí está. Bueno, empecemos con Java. Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystem. Ya dijimos que una de las grandes particularidades que tiene Java es que es multiplataforma, ¿sí? Se puede ejecutar en distintos dispositivos y en distintos sistemas operativos, ¿sí? Puede ser ejecutado en una Mac, en Windows, en Linux. Puede ejecutarse dentro de un Smart TV, una PC, un celular. Es más, aunque ustedes no lo crean, acá en un sistema Android hay muchísimo Java, ¿sí? Justamente por eso, al ser multiplataforma, a alguien se le ocurre y dice, che, mira, ya tenemos gran parte del problema resuelto. Nosotros necesitamos crear un sistema operativo que se puede ejecutar en distintos dispositivos como celulares, ¿sí? ¿Por qué no utilizamos Java? Si Java es multiplataforma. Y bueno, de ahí hay toda una historia de cómo, ¿sí? Usa Java, pero le dieron una vuelta de rosca para que pueda adecuarse bien a lo que es los celulares, y bueno, nació Android, ¿sí? También dice, para conseguir la portabilidad, ¿sí? Se utiliza un entorno de ejecución para los programas compilados, ¿sí? Este entorno se denomina Java Runtime Environment. Tenemos el Java Runtime Environment, que se instala en la máquina o en el dispositivo donde se ejecuta el programa de Java, ¿sí? Dentro del Java Runtime Environment tenemos una máquina virtual, ¿sí? Que va a agarrar y va a interpretar nuestro código compilado, nuestro bytecode, ¿sí? Dijimos que Java también es totalmente orientado a objetos. Desde que comenzamos a programar, ustedes vieron que cuando creamos una aplicación consola, vieron de entrada que dice arriba, public class. Estoy definiendo una clase, esa aplicación consola termina siendo, ¿sí? Termina siendo una clase. Después instancia para crear un objeto de una aplicación consola, ¿sí? Una de las grandes particularidades también que tiene Java es que su sintaxis es muy parecida a un lenguaje muy famoso, ¿sí? Que es el lenguaje C++, ¿sí? Hay muchísimo escrito en C++, ¿sí? Y bueno, de ahí surge, dijeron, che, tomamos la sintaxis de C++, no es una sintaxis complicada, es una evolución de C, y bueno, venga para acá, ¿sí? Es un lenguaje de propósitos generales. A ver, si yo quiero hacer una aplicación consola, ¿puedo usar Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación para para celular? ¿Puedo usar Java? Sí. Android. ¿Quiero hacer una aplicación web? ¿Puedo usar Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación para... ¿Cómo se llama esto? A ver. Una aplicación de escritorio para Windows. ¿Puedo usar Java? Sí. A eso se referencia, de propósitos generales, ¿sí? Ayer uno de sus compañeros me preguntaba, profe, ¿qué otro lenguaje de programación me recomienda estudiar?
Y yo le dije, y puede ser. ¿Y por qué no te quedas completamente con Java? Sí, hay que saber un poco de otros lenguajes de programación. Sí, a veces sí. Me ha tocado muchas veces que tengo que hacer integraciones con otros sistemas y encima me pedían que desarrolle, ¿sí? O haga la conexión, o la integración con otros sistemas, qué sé yo, diseñar otros módulos, no sé, integrar un web server que estaba hecho en C Sharp con .NET e integrarlo con un sistema web que está escrito en PHP. O sea, si sé programar, si sé resolver algoritmos, conozco de un lenguaje de programación y difícilmente me sea un problema aprender un poquito de PHP. Yo cuando, no sé si a usted les decía de que yo conocía Java muy poco. Mi especialidad es .NET, pero ¿puedo escribir o puedo programar en Java? Y sí, sí puedo. ¿Sí? Es más, .NET, C Sharp, el lenguaje que yo uso todos los días, está derivado de C++. O sea, son casi no digo idéntico, pero la sintaxis es parecida. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? El concepto de Gray Ones, Run Anywhere, ¿sí? Programar una sola vez y después ejecutar los programas en cualquier sistema operativo, ¿sí? Y fíjense en que acá, a esto es lo que dice Applet Java, esta diapositiva es un poco vieja, ya no se utilizan los Applet de Java, ¿sí? Pero fíjense en que tengo un programa en Java y en el medio que está el JRE, o sea, si no es importante el JRE para que se pueda ejecutar en Windows, Mac o Linux, en otro sistema operativo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? A ver. Vamos, perfecto. La plataforma de Java, ¿sí? La plataforma de desarrollo de Java se denomina Java Development Kit, JDK. ¿Sí? Ya les dije, no le voy a instalar al cliente el JDK. ¿Sí? Por el JDK lo instalo yo en mi máquina para poder desarrollar el programa. ¿Sí? Java no es solo un lenguaje de programación, ¿sí? Es una plataforma de desarrollo, ¿sí? Es un entorno de ejecución, porque tiene el JRE, es un conjunto de librerías, ¿sí? Esto no nos cerraba cuando recién comenzábamos, pero cuando ustedes utilizan el escáner, están utilizando una librería. Java me dice, che, mira, René, toma, acá te doy un montón de paquetes, dentro de esos paquetes tenés un montón de clases, vos las podés usar a tu necesidad. ¿Sí? Y justamente me dice, che, mira, para la entrada de datos, puedes utilizar el escáner. ¿Sí? Bueno, todas esas librerías de desarrollo se llaman Java Application Programming Interface, la Java API. ¿Sí? Y acá, esto es lo que, si no es importante, a ver, yo le voy a hacer una... Si usted tiene una entrevista de trabajo y seguramente y le dicen, ¿conoce Java? Sí. Bueno, ¿cómo funciona Java? Y acá tiene. Si ustedes le saben explicar fácilmente, che, mira, el lenguaje de programación funciona, ¿sí? Tengo mi código fuente, por otro lado tengo el compilador agarra, me pasa ese código, me lo pasa a bytecode, ¿sí? Ese bytecode luego es interpretado, ¿sí? Por el Java Runtime Environment, ¿sí? Y eso se termina ejecutando en un sistema operativo en un dispositivo en particular. Y acá obviamente aparece la Java API. ¿Por qué aparece la Java API? Porque bueno, dentro de mi código fuente hago uso de la Java API. El compilador también usa la Java API, ¿sí?
Cuando tengo mi bytecode, también está utilizando el Java. ¿Sí? Por eso que está ahí. Fíjense en que está involucrado. Bueno, ¿qué más? ¿Esto se entendió? ¿Este diagramita lo entienden bien? Sí, se captó, bro. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Eh, bueno, bueno, esto ya es más de lo mismo. Ya vimos lo que es un IDE, ¿sí? ¿Es necesario un IDE para programar en Java? No. ¿Me facilita el trabajo? Sí, ¿sí? Porque justamente el IDE, fíjense, es un producto que ofrece al programador un entorno de trabajo integrado para facilitar el proceso completo de desarrollo de aplicaciones, desde el diseño, la programación, la documentación y la verificación de los programas. ¿Sí? Así que, ¿es necesario un IDE para programar en Java? No es necesario, pero lo hace más fácil. Lo hace más fácil. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando comenzaba allá por debe ser un poquito más de 10 años, no habían o no teníamos acceso a grandes IDEs, ¿sí? Y cuando conocí Visual Studio, dije, no, este es otro mundo, me facilitó un montón, ¿sí? El IDE nos facilita muchísimo el trabajo como programadores, ¿sí? Y René, con cualquier IDE podés programar en cualquier lenguaje. No. Por ejemplo, Visual Studio solamente te permite hacer Visual Basic.net, C Sharp, F Sharp, C++, creo que te permite hacer Python y algún que otro lenguaje, pero no todos, ¿sí? Son como medio acotaditos. Por ejemplo, el Visual Studio Code, ¿sí? Que es una versión de Visual Studio, ¿sí? Open source, ¿sí? Tiene muchos plugins, muchos complementos que te permiten desarrollar en la mayoría de los el lenguaje de programación que hay en la actualidad. Si vos querés programar en Java, puedes hacerlo con Visual Studio Code. ¿Querés programar en Python? También puedes. ¿Querés hacer C Sharp? También podés. ¿Sí? Además, el Eclipse cuando nosotros lo instalamos, ahí nos decía algunos lenguajes de programación que podíamos usar. ¿Sí? Y obviamente, no es lo mismo un Eclipse ajustado para desarrollar en PHP que ajustado para desarrollar en Java. ¿Sí? Van a haber algunas diferencias. ¿Sí? En Profe, cuanto a... Sí, ¿y en todo se puede programar? Si uno sabe programar en Eclipse, ¿no hay problema en programar en cualquier otro? ¿O hay alguna diferencia que nos puede frenar? como te digo, el IDE se amolda de acuerdo al lenguaje de programación. ¿Sí? Quizás, por ejemplo, no sé, estoy pensando igual, ¿no? Quizás vos en Java tenés el debug, ¿sí? Tenemos un debugger de Java. Y en PHP no tenés un debugger. Y bueno, no te lo pone, no te da esa opción. ¿Sí? A ver, si ustedes aprenden a programar en Java, ¿sí? Con Eclipse, no supongan que van a poder programar de 10 Eclipse con PHP. No es así. O sea, no es que el IDE forma parte del lenguaje de programación. No. Ahora, que conozcan o más o menos cómo se maneja el IDE, bueno, es una cosa. Pero no significa que van a conocer el lenguaje de programación. ¿Sí? Es una herramienta, ¿sí? Que se amolda a cada lenguaje de programación. Bueno,
Hasta acá llegamos. Voy a pausar un ratito mi video, ¿sí? Porque yo tengo acá las preguntas más o menos. Quiero mirotear un poco. No, pero no lo pausé. Eh, quiero mirotear un poco acá. No, tengo que en papel. Comparta, profe. Prometemos Sí, no mirarlo. Nos tapamos los ojos. sí. No, acá está. Sí. Ya sé más o menos, así yo más o menos voy a ir mirando unas cosas, ¿sí? Para que podamos, tampoco le voy a decir, che, esto le van a tomar, no. ¿Sí? Pero voy viendo algunos puntos y les voy haciendo hincapié en eso. Pues. ¿Mm? Gracias, profe, porque si no vamos a estar como Chems ahí en la fotografía llorando. No pasa nada, está fácil. A ver, la programación orientada a objetos ya le dije, es mucha teoría, ¿sí? Y hay que leer, no le queda otro, ¿sí? Pero el módulo 1, por lo menos el módulo, aparte tienen 3 chances. ¿Mm? Veamos. Bueno, ya vimos acá, ya metiéndonos un poco más en lo que era Java, ¿sí? Tenemos un programa, las distintas partes de un programa en Java. Acuérdense, es importante, ¿sí? Es importante identificar ciertas cosas. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije? En Java es un lenguaje de programación puramente orientado a objetos, ¿sí? Entonces, desde un principio, si yo quiero crear un programa, fíjense que el programa en sí termina siendo una clase, porque acá, este programa, esta aplicación consola, termina siendo una clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empezaba un programa? ¿Sí? Public class, el nombre de la clase. Teníamos un método principal, recuerden cómo es el método principal, ¿sí? Public, static, void, main, ¿sí? Fíjense en que recibe unos parámetros, ¿sí? ¿Qué recibe acá? ¿Qué recibe ahí como parámetro? Ya saben leer código en Java. ¿Qué recibe como parámetro? El nombre de parámetros Argumentos, es una cadena de texto. ¿Un array? un array. ¿Un array de qué? De string. Un array de string. Eso. Acá, un array. El array por los corchetes y el tipo de datos. Está diciendo. O sea, recibe un parámetro que se llama args. Y ese parámetro es un array de string. Ya saben leer, o sea, ya saben identificar cómo se define un array. Fíjense en que este es un método principal. ¿Sí? ¿Cómo se define el método principal? Public static void main. ¿Sí? Recibe argumentos, ¿sí? Recibe un parámetro que se llama args, que es un array de string. ¿Sí? Bueno, acá adentro están las sentencias, ¿sí? Después tenemos los comentarios. ¿Se acuerdan que yo les decía de que estaría bueno que si recibo algo heredado, ¿sí? Que otro programador esté bien documentado, ¿sí? Bueno, mucha de la documentación puede estar hecha, o muchas de las explicaciones pueden estar hechas a través de comentarios, ¿sí? El compilador
¿Transforma bytecode los comentarios? No. No transformo. No, No. profe. No compila eso, ¿no? No compila, bien. No lo compila. Perfecto. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de comentarios de una sola línea, ¿sí? Comentarios en bloque o comentarios de documentación, ¿sí? Los comentarios en bloque, barra asterisco y termina con asterisco barra, ¿sí? Los comentarios de documentación empiezan con barra asterisco asterisco y terminan con asterisco barra. Estos comentarios de documentación, si nosotros aprendemos a hacerlo, después fácilmente generar, ¿se acuerdan que yo le dije un manual de usuario? O qué sé yo, una documentación de... No un manual de usuario, perdón. Es fácil generar, qué sé yo, Java tiene una opción que agarra y lo que hace es, va leyendo de clase en clase todos estos comentarios de documentación y me genera una página web a donde ustedes van a poder ver todos los comentarios. ¿Sí? Bien bonito, bien explicadito, ¿sí? Con lo que ustedes pusieron. ¿Sí? Así que es una buena... a ver, ¿cómo dirían? Decirlo? Si lo aprenden, si lo saben hacer, le va a servir de mucho. ¿Sí? Yo en lo particular no me gusta documentar. Ya le dije. Una buena práctica de desarrollo. Es una buena práctica de desarrollo. ¿Sí? Es una buena práctica de desarrollo. Otra cosa que también les digo, sean ordenados cuando programen. ¿Sí? Respeten, van a ver que yo muchas veces escribo el nombre de una... Cuando asigno, ya van a ver que yo agarro, pongo el tipo de dato, el nombre de la variable, pongo el espacio, igual, espacio y recién pongo los valores. ¿Sí? Trato de ser bien ordenadito, porque no hay nada mejor que ver un código bien estructurado. ¿Sí? No todo desordenado. En ese sentido, Java nos ayuda mucho porque es un poco estricto en algunas cosas. ¿Sí? Los comentarios de línea, ya sabemos, barra barra. ¿Sí? Así que, bueno. Acá es donde digo que Java es un poco medio... Java me dice, che, mirá. Java me dice, che, mirá. Si vos le vas a poner un nombre a un módulo, lo va a hacer de esta forma. Si le vas a poner a la clase un nombre, lo va a hacer de esta forma. Si querés ponerle un nombre a una variable, lo va a hacer de esta forma. Bueno, hay otro lenguaje de programación que te dice, mirá, tenés la posibilidad de hacerlo de toda esta forma. Si vos querés hacerlo, hacelo como vos quieras. Sí hay unas limitaciones, sí, pero no es tan riguroso como te lo pide Java. ¿Sí? Si vos querés nombrar una clase con minúscula y lo puedes hacer, Java te dice, no. Las clases tienen que estar con mayúscula. ¿Sí? O sea, me paso de Python, me paso de Java, ahora me voy a pasar a Python a programar. ¿Qué hago? ¿Hago lo que quiero en Python? ¿O voy siguiendo esas reglas que ya vine, esas buenas prácticas que vengo aprendiendo? O sea, aplico lo mismo. O sea, me está dando una buena práctica. Me está diciendo, che, mira, y en la mayoría de los lenguajes de programación, a ver, Python me dice, no hay problema si vos querés poner la clase con minúscula. Pero si yo ya lo aprendí en Java, lo aplico en Python. ¿Sí? Bueno, veamos acá. El programador tiene la libertad para elegir el nombre de las variables, los métodos y los nombres de otros elementos de un programa. Todo identificador, ¿sí? O todo nombre, ¿sí? Debe empezar con una letra seguida de más letras o números. Una letra es cualquier carácter, cualquier símbolo del alfabeto y el carácter guión bajo, ¿sí? Y un dígito es cualquier carácter entre 0 y 9. Acá me da algunos identificadores válidos y acá abajo me da identificadores no válidos.
¿sí? Java, ya dijimos que Java es sensible a la mayúscula y minúsculas, ¿sí? No es lo mismo la variable nombre que empieza con minúscula a la variable nombre que empieza con mayúscula, ¿sí? Fíjense en que acá da un ejemplo. Normas básicas para los identificadores, ¿sí? Todavía no pasé la contraseña. Ya en un ratito les paso la contraseña, ¿sí? Fíjense en los nombres de las variables y los métodos empiezan con minúscula, ¿sí? Si se trata de un nombre compuesto, debe empezar con mayúscula. Si se trata de un nombre compuesto, cada palabra debe empezar con mayúscula y no se debe utilizar el guión bajo para separar las palabras. Por ejemplo, calcular sueldo. Los nombres de las clases, ¿con qué empiezan? Con Con mayúsculas. mayúscula. Con mayúscula. Bien. Con mayúscula. ¿Sí? Con mayúscula. Perfecto. ¿Sí? Dice también cómo se tienen que nombrar las constantes. Nosotros no vimos constantes, ¿sí? Pero ya, o sea, yo puedo definir constantes. Son variables que no varían dentro de la ejecución de un programa, ¿sí? Pero muchas veces las tengo que definir. Bueno, esas variables, ¿sí? En realidad, esas constantes las tengo que definir y Java me dice, che, mira, vos las tenés que definir de esta manera. ¿Cómo la define? Los identificadores o los nombres tienen que estar escritos completamente con mayúsculas. ¿Sí? Si yo quiero definir acá una constante yo me puedo dar cuenta al principio además que esto es una constante porque está todo con mayúsculas. ¿Sí? Eso tiene bueno y malo, ¿no? Porque bueno, o sea, tengo que aprender todas esas reglas que al principio es, a ver si, bueno, si Java lo dice, bueno, tendré que hacer así. ¿Sí? ¿Qué son las palabras reservadas? ¿Se acuerdan? Sí, Sí. aquellas La- reservadas para el lenguaje. ¿Las puedo utilizar como identificadores o no? No. No. Ajá, bien, eso. ¿Por qué? Java dice, che, mira, no me puedes nombrar una variable que se llame class. ¿Por qué? Porque es reservada, papá. No puedes. Yo la uso de uso interno, ¿sí? Y con eso yo me doy cuenta cómo poder compilar ciertas cosas y ciertas cosas de cierta forma. Por eso es que existen esas palabras reservadas. ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos? Vamos a volar con esto. A ver. Variables y valores. Un programa Java utiliza variables para almacenar valores, realizar cálculos, modificar los valores almacenados, mostrarlos por consola, almacenarlos en discos, enviarlos por la red, etc. Una variable almacena un único valor. Una variable es un contenedor de datos identificado mediante un nombre, ¿sí? Como vimos antes, es el identificador. Toda variable debe llevar asociado un tipo de dato, un tipo que describe el tipo de dato que guarda, ¿sí? En Java, como en otros lenguajes, existen diferentes tipos de datos para almacenar valores, fechas, nombre, edad, dirección, email, etc. Por lo tanto, una variable tiene un tipo, un identificador y un dato, el valor. ¿Sí? Ya dijimos que es una variable, es una cajita. En esa cajita yo no puedo guardar cualquier cosa.
puedo guardar dependiendo del tipo de dato de esa variable. ¿Sí? Y también es una variable, debe tener un nombre. ¿Sí? Y ya dijimos que esa variable termina siendo un pedacito en nuestra memoria RAM. ¿Sí? Un espacio en nuestra memoria RAM. Que tiene un nombre, un identificador. ¿Sí? Obviamente, ese espacio en memoria RAM puede ser más chico, más grande, pero todo va a depender de qué, del tipo de dato. ¿Sí? No es lo mismo una variable de tipo byte a una de tipo int. ¿Por qué? Yo necesito para almacenar un número entero de tipo byte, necesito solamente un byte. Para un entero, si no me equivoco, necesito 2, si no me equivoco. 2 o 4. La verdad no recuerdo. ¿Sí? Pero voy a necesitar. No es lo mismo también almacenar el espacio que me va a ocupar una variable de tipo string a una de tipo numérico. ¿Sí? Por eso necesito un tipo, un identificador y obviamente el dato. ¿Sí? ¿Cómo declaro las variables? ¿Sí? ¿Cómo declaro? Acá fíjense que le estoy el tipo y el identificador. ¿Sí? Int, la variable contador es de tipo int. Va, el tipo y el identificador. ¿Sí? A ver si veo. A ver, un segundo, estoy mirando un poco acá. Bueno, veamos ahí. Avancemos. Fíjense que yo también puedo agarrar, declarar una variable y asignarle directamente también el valor. ¿Sí? Va al tipo del identificador igual al valor. ¿Cómo se separan las sentencias en Java? Con punto y coma. Punto y coma. Un punto y coma. ¿Sí? Es parte de la sintaxis Java. Java dice, che, vos me querés separar. Yo para separar sentencia, te voy a dar el punto y coma. ¿Sí? Hay otros lenguajes de programación que no necesitan eso. ¿Sí? Bueno, cuando yo declaro acá de esta forma, fíjense, pongo declaro, pero no le asigno ningún valor. Java a los tipos numéricos, ¿qué le asigna? ¿Qué valor le asigna por defecto? 0. Pero, Cero. Cero. Así es. ¿Sí? Bien. Básicamente, Java tiene dos tipos de datos genéricos, los tipos primitivos y los tipos complejos. Ahora ya entienden cuáles son los tipos complejos. ¿Se acuerdan que ya ahora que conocemos programación orientada a objeto, ¿sí? ¿Se acuerdan bueno, ahora, perdón, justo uno de sus compañeros me mandó un mensaje, pero termino esto y le respondo, ¿sí? Tenemos los tipos de datos primitivos y tenemos los tipos complejos. Y ustedes decían, estaban recién comprendiendo los tipos primitivos y decían, ¿pero qué son las clases? Bueno, ahora ya saben qué son las clases. Y las clases terminan siendo un tipo de dato. Ustedes como programadores tienen la posibilidad de crear clases. Esas clases terminan siendo después objetos, ¿sí? Que se comunican entre sí y permiten resolver un problema, ¿sí? Bueno, ese es un tipo de dato complejo, ¿sí? Ahora como que ya cierro un poco más, ¿sí? Existen 8 tipos de datos primitivos, clasificados en 4 grupos diferentes, ¿sí? Un segundo que ahora les paso la contraseña para que registren la asistencia.
Venimos acá. Hoy día es 3, ¿no? Bien. Acá. Por acá. Esto, chicos, registren la asistencia, no se olviden. Bien. Bien. Volvamos. Veamos acá, ¿sí? Volvamos rapidito. Tenemos los tipos de datos primitivos. El char, el booleano, tenemos los números enteros, el byte, el short, el int, el long, ¿sí? Después tenemos el doble y el float para los números reales, ¿sí? Los números enteros. Bueno, acá tenemos los números enteros, el byte, el int, el short y el long, ¿sí? Pueden almacenar números enteros positivos y negativos con distintos rangos, ¿sí? Después tenemos los números reales. Existen dos tipos de números reales en Java, el float y el doble. Ya les dije, si yo quiero obtener precisión, más precisión en la cantidad de decimales, y aparte de eso, yo les dije que muchas veces entre cálculo y cálculo, ¿sí? No es que yo tengo la posibilidad de almacenar, no sé, 40 decimales. Entre cálculo y cálculo muchas veces se va perdiendo, ¿sí? Se va truncando eso, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener menor pérdida, le voy a tener que dar mayor precisión, ¿sí? Entonces, no utilizo un float, utilizo un doble, ¿sí? Los caracteres de tipo char, los caracteres son los char, ¿sí? El tipo char. Representa cualquier carácter Unicode, ¿sí? Es una codificación de caracteres, ¿sí? ¿Cómo se llaman las caritas que mandamos por WhatsApp? ¿Emoticon? Emoji, sí. Emoji. Bueno, aunque no lo crean, la codificación Unicode tiene codificado como un carácter los emoji, ¿sí? Tiene los caracteres chinos, también lo tiene codificado, los caracteres latinos, la A acentuada, la E acentuada, las vocales acentuadas, ¿sí? Tiene toda una codificación para cada carácter, ¿sí? Va evolucionando esa codificación, va evolucionando, van apareciendo nuevos emojis, van evolucionando los lenguajes, no sé, y bueno, esa codificación va ampliando, ¿sí? Esto es lo que quiere decir que dice, tipo char permite representar cualquier carácter Unicode, ¿sí? ¿Cómo se encierran los literales de tipo char? ¿Con comilla simple o con comilla doble? Simple. Simple. Con comilla simple, ¿sí? Bien. Veamos otra cosa. Perfecto, está bien lo de la comilla simple. Después tenemos los booleanos, ¿sí? A donde podemos almacenar verdadero o falso, true o false, ¿sí? Ya aprendimos más o menos cómo usar, ¿sí? Ese tipo de datos, ¿sí? Quizá el menos usado puede ser el carácter, ¿sí? Pero va a depender mucho de la aplicación que usted estén haciendo. Si hay una aplicación que, no sé, necesita considerar la codificación Unicode, y bueno, seguramente van a utilizar el tipo char, ¿sí? Se acomoda dependiendo el programa que estoy por resolver, el problema que estoy por resolver, ¿sí? Acá tengo los tipos de datos, ¿sí? Tengo los enteros, ¿sí? Los reales, el char, el booleano y sus rangos, ¿sí?
Bueno, esto ya lo vimos. También dentro del tipo de datos carácter están los caracteres especiales, aunque ustedes no lo crean. El enter está, el enter. Miren, a ver si tengo algo acá. Veamos acá. Prueba del... Lo que esto seguramente lo deben haber visto en Word, ¿sí? Acá me dice, ¿cuántos caracteres dice que tengo? 22. ¿Cuántos creen que tengo ahora? 23. 23. Ahí su compañero me dice 23. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, miremos. Tengo 22 y Windows me agrega 2 más. El retorno de carro, ¿sí? Y el salto de línea. ¿Sí? ¿Qué significa retorno de carro? Vengo hasta acá, el retorno de carro viene hasta acá y después viene el salto de línea. Bajo ahí. Bueno, ese enter está representado con 2 caracteres especiales. Bueno, todo eso también está codificado dentro de acá. ¿Sí? Acá ves, por ejemplo, el salto de línea, el cambio de línea. ¿Sí? La tecla Tab. Todo eso está codificado dentro de Unicode. ¿Sí? Bueno, ya vimos también que podemos tener un tipo de dato. En realidad, más que un tipo de datos, también vamos a ser más específicos. ¿Con qué clase podemos crear cadena de texto en Java? String. 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 Ahí queda mucho mejor, ¿no? Porque, o sea, es más, yo les dije, los tipos de datos primitivos en realidad terminan siendo clases dentro de, ¿sí? Pero bueno, como que se separa y se dice, che, mira, estos son los tipos de datos primitivos y después de acá para este lado tenemos lo que es propiamente clases, ¿sí? Pero internamente también deben ser clases, ¿sí? Bueno, acá sabemos cómo crear o instanciar o declarar una cadena de texto, ¿sí? Cuando yo quiero definir una cadena de texto, ¿con comilla simple o con comilla doble? Doble. Doble, perfecto. Bien. No es lo mismo, y esto ya lo sabemos, ¿sí? No es lo mismo el texto A con comilla doble al carácter A con comilla simple. Sabemos eso. No me quiero quedar sin tiempo, no vamos bien. Veamos acá. Y acá presten atención. Presten atención. ¿Sí? Presten atención. Cada tipo puede realizar puede utilizar determinados operadores para realizar operaciones o cálculos. ¿Sí? ¿Qué significa con el símbolo, el operador más, cuando yo lo utilizo con cadena de texto? Concatena. Para... Ujú. Es para concatenar. Exacto. ¿Sí? Es para concatenar. ¿Sí? Bueno, para los números enteros tenemos la operación unaria o los operadores unarios. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, para poder decir si es positivo o negativo. ¿Sí? Después tenemos la operación aditiva, que es suma o resta. Y para eso tenemos el operador más menos. ¿Sí? La operación multiplicativa, que es multiplicación o división. El por, ¿sí? Y la división.
Y después tenemos otro operador que se llama módulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hacía el módulo? Bien. ¿Se acuerdan de este o no? Este que está acá. Del porcentaje, que porcentaje. parecía el símbolo del porcentaje. Sí, era el que daba el resultado del resto. El resto de la división. ¿Sí? Calculaba el resto de la división entre dos números. ¿Sí? De la división entera. ¿Sí? Bueno. Calcula el resto. Perfecto. Otra cosa. Después tenemos el incremento o decremento. Y teníamos estos operadores. Que esto lo vimos en los ciclos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando definimos el for, hacemos i igual a int, i igual a 0, decimos de i sea menor o igual, supongamos hasta 10, y después ponemos i más, ¿sí? O cuando quieren hacer, qué sé yo, un contador, ponen contador más, bueno, ahí están utilizando un operador, ¿sí? Y es este operador de incremento o decremento, ¿sí? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo más número que número más? No. No. No, no es lo mismo. No era lo mismo. ¿Se acuerdan que hasta yo tenía la duda y todo eso? Bueno, una buena forma de averiguar cuál es la diferencia es hacerlo con un ciclo. En el ciclo, en vez de poner i prueben haciendo lo siguiente. Crean un ciclo. I igual a 0, de i que sea menor de 10 y ponga i y muestren el valor de i. Una vez que ya tienen registrados los valores de i, hagan al revés. Pongan más i en vez de i más. Y fíjense en los valores que le imprime con i. Y ahí se van a dar cuenta de lo que dice acá. Si el operador va antes de la variable, primero se realiza la operación y se modifica el valor de la variable. Si el operador va después de la variable, su valor se modifica al final. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos los operadores, ¿sí? Pero acá vamos a ver otro tipo de operadores y presten atención, ¿sí? Porque acá tenemos los operadores relacionales. Y los operadores relacionales son, miren, ¿no? El mayor, el menor, mayor igual, el menor igual, ¿sí? Esos son los operadores relacionales, ¿sí? Después tenemos el de igualdad, ¿sí? El de igualdad, ¿sí? El operador distinto, acá, este, ¿sí? Estos operadores relacionales me permiten comparar valores, ¿sí? Puedo decir si es mayor, menor, mayor igual, menor igual, si es igual, si es distinto, ¿sí? Esos son los operadores relacionales, ¿no? ¿Sí? Bueno, por otro lado, también teníamos los operadores, tenemos los operadores de asignación, ¿sí? Y los operadores de asignación, nosotros, si bien usábamos este, también usamos alguno de estos. También lo usamos. Y son operadores de asignación. Y acá lo tengo. Miren acá. Fíjense que tengo acumulador, ¿sí? Más igual a valor. Bueno, este es una asignación. Este es un operador de asignación. Pero, obviamente, es un operador de asignación resumido, digamos. Porque esto se puede traducir como acumulador igual a acumulador más valor. Pero termina siendo
un operador de asignación. Lo dice acá en la teoría. Nosotros creo que vimos uno como este, uno como este. Esto difícilmente que lo hayamos visto, ¿sí? Pero sepan que existen eso. Y René, el de porcentaje, ¿qué es lo que haría? Los otros más o menos los puedo inferirlo. El de porcentaje, y haría esto. A ver. Siempre va calculando el resto con valor, me imagino. Y lo va guardando en el acumulador. Repetitivamente. Sí, eso. Eso va haciendo. Bien. Siempre que con el nuevo valor de acumulador le vuelve a calcular el resto y lo guarda en el acumulador. ¿Sí? Con el valor actual de acumulador calcula el resto y lo vuelve a guardar en el acumulador. Eso. Lo interesante sería dentro de un ciclo, ¿no? Verlo. Nunca lo usé así. Más esto también acá que tenemos acá. El del por creo que sí. Divisiones, no. No lo vi. Bueno. Profe, Sí. antes que sigamos, ¿cómo era el de el equal? ¿Cuándo se usaba el equal? En string. Es en string sobre todo. Porque Ah, si en yo, string. sí, porque si yo comparo con esto, ¿sí? Difícilmente consiga realmente una igualdad como yo quiero consultar en Java, ¿sí? Así que lo utilizo con string. Ok, gracias. Bueno, tenemos los números reales. Con los números reales se aplican los mismos operadores que con los números enteros. Si se realizan operaciones en un área aditiva o multiplicativa, el resultado es un número real, ¿sí? Acuérdense que si yo divido en dos números enteros, Java, por más que sea la división real, ¿qué hace? Me hace la división entera, ¿sí? Eso también ya lo vimos. También se puede aplicar los operadores relacionales para comparar dos números reales, ¿sí? Bueno, ¿cuántos son los operadores lógicos? ¿Sí? Nosotros acá tenemos, hay más, pero nosotros vimos tres nada más, ¿sí? ¿Cuántos son los operadores de comparación? Los relacionales, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Son iguales a los operadores lógicos? No, No. acá son tres. Tenemos la negación, el ilógico y el o lógico. Presten atención a esas cosas, ¿sí? Acá tenemos, estos son de comparación, ¿sí? Me permiten comparar, ¿sí? Si es mayor, menor, menor igual, mayor igual, si es igual, si es distinto, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos los operadores lógicos, que me permiten que, ¿sí? Me permiten trabajar con condiciones, ¿sí? Yo quiero preguntar, si pasa esta condición y esta condición, voy a utilizar el ilógico, el ampersand, ampersand, ¿sí? Yo puedo agregar más condiciones. Si pasa esta condición y esta condición y esta condición, ¿sí? Se puede armar, ¿sí?
Fíjense que acá tenemos una tablita de verdad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los dos son verdaderos? Cuando una es verdadera y esta es falsa, o si esta es falsa y esta es verdadera, o si las dos son falsas. Bueno, acá tenemos la tablita de verdad, ¿sí? Después tenemos el O lógico. El O lógico es cuando yo construyo condiciones del estilo, si pasa esta condición o pasa esta condición, voy a hacer tal cosa, ¿sí? El operador lógico O es la barrita, ¿sí? Y después tenemos el de negación. El de negación generalmente lo utilizamos para negar alguna condición, ¿sí? O alguna bandera, ¿sí? Que también lo vimos en algún ejercicio, ¿sí? Pero sepamos diferenciar cuáles son los lógicos y cuáles son los de comparación y cuáles son los Relacionales. tenemos los relacionales, ¿sí? Tenemos los lógicos y después tenemos los matemáticos acá, ¿sí? Bueno, sepamos diferenciar eso. Prioridad. Veamos acá. Toda la expresión se evalúa a un valor, dice, ¿sí? El orden de los cálculos depende del orden de prioridad de los operadores. Primero los operadores unarios, después los multiplicativos, de izquierda a derecha. Después los operadores aditivos, de izquierda a derecha. Después los operadores de relación y por último los operadores de asignación. ¿Sí? Por ejemplo, dice esto. ¿Qué se resuelve primero? ¿Sí? Primero se aplica el operador unario a menos 3. Unario menos a 3. Y se obtiene menos 3. A continuación se evalúan los operadores multiplicativos, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces se calcula el producto 2 por 4 y se obtiene 8, ¿sí? Después se divide 12 sobre 6 y se obtiene 2. Al finalizar esta operación la expresión queda menos 3 más 8 menos 2 más 5. Y por último se evalúan los operadores aditivos de izquierda a derecha y se obtiene 8. Y por último, el de asignación, ¿sí? Cuando se desea modificar el orden de prioridad de los operadores es necesario utilizar paréntesis para indicar el orden de evaluación. Por ejemplo, y bueno, es casi medio natural esto, ¿no? Bueno. Ahí. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sirvió el Bien, repaso o no? Sí. Para aclarar unas cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. A ver, ¿cuánto nos queda de tiempo? Bueno, vamos 15. a hacer 10 minutos. Vamos a hacer... Fíjense, a ver, un segundo. Veamos algunas cosas. Bueno, ya se acuerdan que les dije, ¿no? Acuérdense cuáles son los operadores relacionales, cuáles son los operadores lógicos y cuáles son los operadores matemáticos, ¿no? Sepan diferenciar cuál es cada uno, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hace? A ver, esto no. Esto no vamos a necesitar. ¿Se acuerdan de la diferencia entre esos dos? Uno es un salto de línea. ¿Y cuál es el que hace salto de línea? El que termina en LN. 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 El LN viene de line, salto de línea, ¿sí?
con salto de línea. Con salto de línea, con salto de línea, con salto de línea. Así que, bueno, ¿qué más? ¿Cómo se define un vector? Saben, a ver, quiero las dos formas en que se puede definir un vector. Las dos. ¿Sí? Vamos para la más natural. ¿Sí? Vamos. El tipo de dato, corchete y el identificador. Vector. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma? Int, vector, corchete. Le voy a poner otro nombre. Vector 2 y este vector 1. ¿Ok? Ahora, si yo quiero instanciar, recuerden, las dos formas de hacerlo, ¿no? Recuerden las dos formas. ¿Sí? ¿Qué más? Si yo quiero instanciar, ¿qué tengo que poner? New int y le paso el tamaño. Ahí. ¿Sí? ¿Aquí estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Perfecto. Bien. Ahora les pregunto, ¿yo puedo definir esto de esta forma? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Vamos, seguro, lo acabo de ver. Sí, sí, Sí. pero seguros, bien seguros. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? Sí, porque es exactamente lo mismo que hacer esto. Solo voy a comentar. Lo voy a dejar ahí. Ya me agregó una línea ahí. Esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Se puede definir de una o de la otra forma. Ya le dije, lo más natural, ¿cuál es? Lo vamos a invertir. Lo más natural es esto. Pero esto también es lo mismo. O sea, si ustedes ven una diferencia en eso, sepan que es lo mismo. ¿Sí? Que no está mal. Nada más. Eso. Y también sepan identificar cómo se define el método principal de una aplicación por consola. Es public, static, void, main. ¿Sí? Y entre paréntesis recibe un parámetro de tipo, yo le puedo cambiar, creo que no le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Recibe un parámetro que se llama args y ese parámetro es un array de string. Así que, ojo. Veamos esto. Otra cosa más. Estoy arruinando mi Hello World. Bueno, esto después lo vuelvo atrás. Veamos acá.
Esto lo voy a comentar. Ok, Viviana, no hay problema, ya igual ya nos queda poco de clase. ¿Sí? Hagamos lo siguiente. System.out.println y acá ¿qué dicen? ¿Qué me va a imprimir ahí? ¿Qué creen ustedes que me va a mostrar por pantalla ahí? True, false, ¿o qué? ¿Esto qué es? 10 mayor a 40. ¿Qué es? El comparador. ¿Está Es, usando una operación de qué? De comparación, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, esto se evalúa. 10 es mayor que 40. No, falso. No. No. Entonces, bueno, veamos qué muestra. ¿Sí? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, veamos acá. System.print.out.print. Quiero hacer una sola prueba nada más. A ver. Quiero hacer una sola prueba, déjame ver acá. Bien, nada más. Veamos acá. Veamos una cosa. Si yo tengo, supongamos, tengo lo siguiente. Nombre. Son cosas, hay algunas cosas que parecen obvias, pero es mejor aclarar. ¿Sí? Acá, si yo hago apellido más nombre, está mal acá, apellido. Acá, pregunta. ¿Cuántos argumentos está recibiendo println? ¿Qué creen ustedes? Dos, me dice Martín. Gastón me dice uno solo. ¿Cuántos
parámetros recibe? Miren acá, miren acá. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de parámetros cuando yo estaba definiendo un método, ¿no? Pero cuando yo llamo al método, en realidad es muy técnico en realidad la diferencia. Cuando yo hago la definición del método, digo que estoy definiendo los parámetros. Pero cuando yo llamo al método, estoy pasando ¿qué? Argumentos. Nosotros muchas veces decimos pasamos parámetros, ¿sí? Pero es una diferencia nada más. Cuando yo estoy definiendo y cuando yo estoy haciendo uso del método, ¿sí? Acá, println me está diciendo cuántos parámetros recibe println. Veamos acá en la documentación. Y ahí se van a sacar la duda. Acá. Fíjense. Este que está acá. Porque este es el que está usando en realidad. ¿Cuántos parámetros tiene println? En ese caso. ¿Qué pasó? ¿No se entendió la pregunta o...? Muy complicado. No, sí se entiende, pero no estamos seguros. Ah, bien. A ver, acá. Veamos esto. Vamos a poner apellido. Más nombre, ¿no? Bueno. Fíjense. Esto que hace Java. Lo concatena. Y recién se lo manda al método println. Como un solo argumento. Es más, jamás podría ser la respuesta 2. Porque si ustedes se fijan, println no tiene ningún método println que reciba dos parámetros. Fíjense en lo que puede recibir. Puede recibir un string, un object, un long, un int, un float, un doble, un char, un array de char, un booleano, o puede recibir ningún parámetro, ningún argumento, ¿sí? Sin parámetros. O sea, ustedes ven dos variables acá y ustedes van a decir, ah, profe, no, Java agarra, concatena y eso se lo pasa al método como argumento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos argumentos? Un argumento. Un argumento, ¿sí? Quedó claro, ¿no? Y al mostrarlo, profe, si lo haríamos correr, entonces, ¿cómo lo va a mostrar? Concatenado. Ahí va, mira. Perdón. Vamos a poner acá. Acá. Concatenado. No puse nada en el medio. Por eso es que sale módulo todo junto. ¿Sí? Pero seguros. Tienen que estar seguros de que en realidad es un solo argumento. ¿Sí? Nos ayudamos también con la documentación. Bueno, la próxima clase vamos a ver, ¿se acuerdan que yo le dije que hoy día íbamos a ver un poco de paquetes? Tenemos tiempo para ver paquetes porque no va a entrar o no vi ninguna pregunta relacionada a paquetes, así que me quedo más tranquilo. La próxima clase vamos a vamos a entrar a lo que es programación orientada a objetos. Vamos a hacer un poco de repaso de cómo se define un array, cómo se define un array list, algunos métodos de array, algunos métodos o algunas propiedades o métodos de array list, y después entramos en lo que es programación orientada a objetos, a donde ahí hay mucha teoría, ¿sí? Y tratemos de sacarnos todas las dudas de programación orientada a objetos. Ahí hay bastante teoría.
¿sí? Y hay veces, por una pequeña palabra, quizás entramos a confundir. ¿Sí? René, Bueno. ¿de qué módulo a qué módulo va el examen? Del 1 al 2. Módulo 1, módulo 2. Entra hasta programación orientada a objetos. O sea, todo lo que vimos. Profe, tengo una consulta. Sí. Ahí cuando lo concatenamos, no lleva las comillas porque ya están puestas arriba, cuando lo declaramos, digamos, al string. Pasa que acá, Rocío, ya definí las variables, mira. ¿Sí? Bien. Y en Ahí sí realidad, tienen que ir sí o sí con claro, la... claro, Ah, acá ok, ya le ok. estoy definiendo el literal, el valor de que tiene apellido, acá le estoy definiendo el literal, el valor del nombre. ¿Sí? Y acá concateno esas dos variables. Ahora, mira, yo también puedo poner acá. No sé. DNI. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer esto. Se va a concatenar esta variable con esta variable con este literal de tipo string. Tengo acá. Pero la pregunta era la siguiente. ¿Cuántos argumentos le estoy pasando al método println? ¿1 o 2? O ninguno, decía, creo. ¿Mm? 1. Y ya sabemos que es uno solo. Profe, ¿y por qué no salen con espacio? Porque no se lo puse, Juan. Porque yo debería hacer esto, mira. Ahí está, ¿ves? O si no, alguna de estas variables se la podría poner así. Mira, yo te voy a poner así. Queda mucho mejor. Ahí está. Me queda mejor, ¿no? O sea, estos literales tienen los valores sin espacio, sin la coma. Entonces, si yo quiero agregarle algo más, y se lo voy a tener que poner. Entonces, concateno apellido más este literal más el nombre. Gracias, profe. De nada. Bueno, creo que es todo por hoy. Así que bueno, repasamos la próxima clase, así que y avanzamos. Igual yo más o menos ya tengo las preguntas y ya voy viendo qué es lo que vamos a reforzar. ¿Ok? Bien. Bien, profe. Gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Hasta el jueves. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Gracias, profe, nos vemos.